Conviértanse, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser despreciado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos a pocas horas de haber empezado este tiempo de gracia, que es el tiempo de Cuaresma, y que es un tiempo de conversión. 40 días, pero es un tiempo breve. Y en este tiempo se nos van a presentar las enseñanzas de un modo tal que podamos examinarnos cada día para saber cómo es nuestro seguimiento al Señor. Porque nosotros, lo hemos dicho muchas veces, lo voy a repetir, podemos presumir de que estamos siguiendo al Señor, que estamos cerca del Señor, que creemos en Él, y puede ocurrir que estamos muy lejos y no nos damos cuenta. Y para que nos demos cuenta, tenemos la experiencia del pueblo de la primera alianza, que es el pueblo elegido, es el pueblo liberado de la esclavitud del faraón, es el pueblo que ha atravesado el desierto y que ha llegado a la tierra prometida. Pero es el pueblo también que cuando tiene al Mesías esperado frente a sí, no lo reconoce y pide su muerte. Y hoy se nos quiere de inicio señalar, en complemento a la primera enseñanza que fue la del día de ayer, miércoles de ceniza, que todo tiene que ser para el Señor en nuestra vida. Pero en realidad nosotros, nuestra vida muchas veces tiene muchos quereres que compiten unos contra otros y finalmente compite nuestro querer hacer la voluntad de Dios y los otros quereres humanos, no necesariamente el pecado, sino también las seducciones de las cosas buenas, de la creación que Dios ofrece al hombre y de las propias obras buenas que el hombre puede hacer, pero que podemos preferir lo creado, las criaturas, al Creador. Y eso no es tan fácil de distinguir como uno puede imaginar superficialmente. Y eso tiene que ver con el misterio de las facultades superiores del hombre, la libertad, la voluntad, el libre albedrío, la elección. Y es que
la voluntad es una facultad superior que juntamente con la verdad supuestamente ya nos deberían de tener todas las cosas claras para identificar cuál es la verdad, cuál es el bien, la belleza, el amor, y simplemente es aplicarlas. Pero nuestra naturaleza herida por el pecado también hace que esas facultades estén heridas. Pero necesitamos comprender la naturaleza de esa herida y lo que viene es hacer al Señor para curar. Es decir, ya se nos está planteando el tema de la purificación de nuestra fe, porque el desierto cuaresmal es para purificar la fe y la esperanza. Y si yo no me doy cuenta que necesita ser purificada mi fe y mi esperanza, yo puedo creer que no necesito la cuaresma y que la puedo pasar día tras día y no pasa nada. Gravísimo error, y que el Espíritu Santo a través de la Iglesia en este jueves después de cuaresma nos quiere señalar. Trataré de aplicar esto que les he dicho como introducción a lo que se nos dice en las lecturas, que es palabra de Dios, palabra del Señor. Y vamos a la primera lectura del libro del Deuteronomio. Estas palabras se le dicen al pueblo en medio del desierto. Y entonces se les está diciendo que tienen que escoger vida y bendición o muerte y maldición. Claro, cuando a mí me ponen esas dos elecciones para marcar, tendría que ser un loco, un enfermo, para decir quiero muerte y maldición y no quiero vida y bendición. Y entonces parecería que la cosa es muy sencilla. Pero el Señor, que sabe cuál es la naturaleza de nuestra herida, va haciendo a lo largo de nuestra vida que nosotros vayamos comprendiendo la dificultad. Porque saber qué es bueno y qué es verdadero aparentemente no es tan difícil. Yo les decía el otro día a las personas, ¿matar es bueno? Fácilmente todos me dicen no. Ok. ¿Por qué la gente mata? ¿Por qué hay aborto? Esa gente, ¿por qué se autoengaña y deja y ve con agrado que le engañen? Porque le conviene el engaño, pero muchas veces no se dan cuenta. ¿Por qué hacen negocio con el engaño? Eso sí se dan cuenta un poco más. Pero un joven adolescente, les decía yo a las personas, uno le dice, ¿tener enamorado, enamorada, es bueno o es malo? Un joven de 12, 13, 14 años. Ahí ya no es tan fácil, ¿no? ¿O sí? Y les digo que a lo largo de la historia eso ha ido cambiando. Antes de la década de los 50, a nadie se le ocurría que un joven de 13, 14 años, varón o mujer, tendría enamorado o enamorada. Era claro que las personas tenían que ser novios, que dos familias se tenían que conversar y entonces un joven, una joven que decían que se amaban, etcétera, se tenían que casar y primero tenían que ser amigos y había un largo noviazgo. Ahora, sobre pretexto de la libertad, un joven, varón o mujer, que se le caen los mocos, que no sabe quién es ni lava los platos en su casa, ya tiene enamorado o enamorada, o no es así. Hay que uno le diga a un joven que eso es malo. Y entonces, claro, les decía yo el otro día eso a unos jóvenes. Y algunos me decían, los padres respondían, porque habían padres también, decían depende. Porque depende que estén bien educados, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hacen dos enamorados? Yo le decía, dos enamorados es igual que dos amigos. Los enamorados se tocan o no se tocan. Los enamorados se besan o no se besan.
Los enamorados, consciente e inconscientemente, ¿se estimulan sexualmente o no se estimulan sexualmente? ¿Tienen apetitos y ya los cambios hormonales ya se han producido o no? Y entonces esos jóvenes en algún momento van a desear más. ¿Y qué pasa si a esos jóvenes les dicen, siga adelante, todo está bien, eso no es malo, no es peligroso? Entonces esos jóvenes van a llegar a tener vida sexual activa fuera del matrimonio. Y eso va a tener consecuencias. Y pueden llegar a matar. Y luego le van a decir, no pasa nada, es un conjunto de células. Y entonces no es que es tan fácil. Incluso los gobiernos, los estados, ahora muchos están legislando para decir que eso es bueno, que es lícito. Entonces, tenemos que darnos cuenta que esas elecciones no solo son racionales, tienen que ver con la voluntad, y la voluntad tiene que ver con el querer, y el querer tiene que ver con el gusto y con el deseo. Y yo le decía a las personas, para lo que lo entiendan mejor, a nosotros, todos, la mayoría, o todos somos aquí peruanos o no, limeños, mazamorreros, la mayoría o no. Y yo les pregunto, ¿les gusta a ustedes el pollo a la brasa? ¿Alguien me diría que el pollo a la brasa no es bueno? Un médico, un cardiólogo, un endocrinólogo le va a decir, tiene exceso de grasas insaturadas, produce muchos triglicéridos, muchas calorías, va a dañar tus arterias. Y entonces uno dice, así no es bueno. Pero yo les pregunto, ¿es rico? Tan rico que en otros países los peruanos que viajan al extranjero ponen sus pollerías y hacen cola. Es rico no solo para los limeños y para los peruanos. Entonces, resulta que hay cosas que nos gustan, que hay cosas que deseamos y que pueden ser no buenas si no las sabemos usar. Y eso nos lleva al misterio de la voluntad y de la inteligencia herida por el pecado. Porque el engaño del pecado siempre pone su gustito. La gente que peca le gusta lo que hace cuando peca. Así sepa que es malo. Así como a alguien, un diabético, le gusta el helado, en el calor le gustaría un heladito, una misa y que a medio, junto con la homilía, salga alguien de la sacristía y les ofrece a todos un heladito. Ustedes dirían, voy a ir a esa misa, o no, no sean hipócritas, porque gusta, pues. Alguien podría decir, a esta parroquia le falta aire acondicionado, los ventiladores no son suficientes, y uno que podría decirlo con, diríamos, autoridad sería el cura. Porque el cura, a diferencia de ustedes, los veo fresquitos, algunos a veces vienen con su chorcito, su polito, y el cura está con alba, con casulla, y entonces, claro, la gente todavía está así, ¿no? Como para decir, tú no puedes abanicar. Se ponen cerca al ventilador. No importa que no escuche, pero no voy a tener tanto calor. Se dan cuenta que no es tan sencillo. Y es que nosotros tenemos que ser purificados y la fe compromete la inteligencia y la voluntad. Y la voluntad humana es muy frágil. Somos veletas. Muy frágilmente nos movemos de un lado a otro según la gente nos dice o nosotros pensamos lo que creemos que nos conviene. Y cuando así decidimos, generalmente pensamos solo en lo inmediato, solo en lo instantáneo, porque tenemos poca tolerancia a, diríamos, las frustraciones,
la tribulación, las incomodidades, la violencia. Y entonces nosotros queremos ir por el desierto, en aire acondicionado. Yo me imaginaba el otro día en ese pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, el eunuco que iba en su carroza. Yo decía, no tenía aire acondicionado. 40 grados, 45 grados, 50 grados casi. Qué terrible sería. Jesús va a ir al desierto. Se va a privar, va a ayunar, va a hacer oración, para que nosotros comprendamos que no podemos decir sí a todo lo que nos agrada, nos gusta, porque eso nos va a hacer fácilmente víctimas del engaño y del error. Y podemos perder bienes mayores. Y por eso el Señor, en este pasaje de San Lucas, capítulo 9, que hemos escuchado en el Evangelio, les va a decir lo que va a ocurrir primero con Él, que va a ser rechazado. ¿A ustedes les gusta ser rechazados? ¿Qué pasa cuando alguien les deja en visto? ¿Qué pasa cuando ponen su publicación en las redes sociales y nadie le pone me gusta? A lo más tu mamá o tú mismo. Yo conozco así personas que el único que le pone me gusta es el mismo, pero las personas son perseverantes y todos los días publican algo y todos los días lo mismo. Y entonces yo digo, estas personas sí son perseverantes, pero se están viendo a sí mismos porque no se les ocurre pensar, ¿y qué pasa si lo que estoy poniendo no ayuda a nadie? Que más bien, en lugar de ponerlo en público, debería ir a lo secreto y hacer la oración. Pero nosotros vivimos muy volcados a lo externo y eso nos impide reconocer esa fragilidad. Y entonces, como el Señor sabe, Él primero va a pasar por esa circunstancia, va a Jerusalén, va a entregarse por amor. Y nos dice que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? No significa, ya comentaba en otra ocasión, que uno diga, ay, yo no valgo nada, no soy nada. No, nosotros somos criaturas amadas por Dios, imagen y semejanza de Dios, llamados a una grandeza que ni siquiera podemos imaginar, pero estamos heridos por el pecado y nosotros no podemos curarnos a nosotros mismos. Nosotros necesitamos que Jesucristo nos sane, nos cure. Necesitamos confiar en Él. Y nuestro querer muchas veces se va a enfrentar al querer del Señor. Y eso es inevitable, porque esa es nuestra enfermedad. Y nuestra naturaleza herida por el pecado se va a enfrentar a Jesucristo. Eso se llama pecado. Y nosotros nos hemos reconocido pecadores. Pero sabemos que Jesucristo, médico de cuerpos y almas, sabe cómo curarnos y cómo salvarnos. Pero no es como nosotros imaginamos, ni para nosotros mismos, ni como imaginamos para los demás. Es como solo el Señor sabe. Y al cabo de un año necesitamos purificar y renovar esa confianza en el Señor para decirle como en Getsemaní, Señor, aparta de mí este cáliz, no me gusta eso, no me gusta lo que está pasando a mi familia, no me gusta lo que me está pasando a mí, pero Señor, tú sabes, y si es que tú lo consientes, es porque me quieres dar algo mejor.
que yo no alcanzo a entender, como la medicina amarga. Claro, eso no es para cualquier cosa, por supuesto, sino para las cosas que nosotros, en medio de las dificultades de la vida presente, por amor a nuestros hermanos y sobre todo por amor a Dios, aceptamos y necesitamos esa purificación. El otro día conversaba con una persona acerca de las experiencias de Cuaresma, de estos tiempos, y yo mismo hacía una recapitulación y encontraba, no sé si para mi sorpresa, que siempre en las Cuaresmas algo ocurre contrario a nuestro deseo, pero que no acogemos rápidamente porque no nos damos cuenta. Y es que cuando nosotros perdemos conciencia y libremente no somos discípulos, no escuchamos al Señor y lo seguimos, el Señor que nos ama, en las circunstancias de la vida cotidiana, va poniendo ocasiones en que nos demos cuenta, pero a veces no nos damos cuenta. ¿Cómo puedo yo saber? En la oración que escucha, como nos enseña el pueblo de la primera alianza. Escucha Israel, Shema Israel, como le dijo el Padre a esos apóstoles en el Tabor y que veremos en el segundo domingo de Cuaresma. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Como le dice nuestra Madre Santísima a esos sirvientes en Caná de Galilea, hagan lo que Él les dice. Pidamos la gracia de que nuestro querer sea conforme al querer de Dios, es decir, de corazón desear que se haga la voluntad del Padre y no la nuestra, porque confiamos en Él y sabemos que la recompensa es inmensa. Porque cuando uno junta estas dos lecturas del día de hoy, uno puede creer que hay contradicción. Si ustedes releen el Evangelio y releen el libro del Deuteronomio, en el pasaje que hemos escuchado, corresponde al capítulo 30, versículos del 15 al 20, uno diría, oye, pero el Señor está diciendo vida, bendición, todo bien, y resulta que después Jesús nos viene a decir cruz, negarse a sí mismo, muerte. Entonces, ¿cómo es eso? La solución a esa aparente contradicción está en la vida bienaventurada, la vida eterna, feliz, que el Señor nos viene a dar. Tenemos que crecer en la esperanza. Cuando esa vida eterna y bienaventurada no está en mi conciencia, no la deseo, no está en mis quereres, ay de nosotros, que nuestra Madre Santísima, San José su castísimo esposo y los santos del cielo nos auxilien, y que esta Cuaresma, tiempo de gracia, sirva para una profunda y sincera conversión de toda la Iglesia, del mundo entero y de cada uno de nosotros. Que así sea. Ahora es el tiempo de la gracia, ahora es el tiempo de la salvación. Acudamos pues a nuestro Redentor, que nos concede estos días de perdón, y bendiciéndole elevemos nuestra oración confiada por la Iglesia de Dios, peregrina en este mundo, para que sea signo de esperanza en medio de las tribulaciones pasajeras. Roguemos al Señor. Por la Iglesia del silencio, por todos los perseguidos a causa de la justicia, para que su participación en la cruz de Cristo sea prenda de triunfo y de paz. Roguemos al Señor. Por todos los que tienen responsabilidad en el gobierno y autoridad en los pueblos e instituciones, para que se arrepientan de sus pecados, se conviertan y crean en el Evangelio,
roguemos al Señor. Por todos los que enfrentan la tribulación, las pruebas, en medio de este mundo que pasa, por los que no tienen medios materiales para una vida digna como hijos de Dios, por los desanimados, desolados, defraudados, para que el Señor les conceda fortaleza y consuelo y nosotros no seamos ajenos a sus necesidades. Roguemos al Señor. Por todos los aquí reunidos, por cada una de las intenciones que tienen ustedes en su corazón, por todas las súplicas que hemos presentado en esta Santa Misa, para que la fuerza de Dios con nosotros nos lleve a fructificar en buenas obras. Roguemos al Señor. Por todos los que nos han precedido con la señal de la fe, por todos los que están agonizando, por todos los que han fallecido y fallecerán el día de hoy, para que el sacrificio, donación total en su muerte física, florezca en una vida eterna, feliz, en la casa del Padre. Roguemos al Señor. Señor Dios, que con la cruz de tu Hijo has querido redimir al hombre sentenciado a muerte, concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su resurrección gloriosa. Por Jesucristo, nuestro Señor.